Fiesta de los panes sin levadura. ¿Cómo esta fiesta aplica para los creyentes en Yeshua? En 1 Corintios capítulo 5 versos 6 al 8 nos dice la palabra: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La pregunta es, ¿a quién dirige Pablo estas palabras? Naturalmente, a la congregación mesiánica de Corinto. En tiempo de la Pascua celebraban estas fiestas. Ahora, analicemos las palabras de Pablo. Y vamos a analizarlo utilizando el lenguaje de la temporada en las fiestas de primavera ordenadas por Yahweh. Pablo se refiere a las dos fiestas que se celebran juntamente el día 14 y 15 del mes de Abib, cuando se celebra la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Pablo tenía muy en claro el concepto de que los miembros de la congregación de Corinto eran israelitas. Así que les está hablando directamente de la celebración de la fiesta. En el versículo 8 dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es muy claro, una vez entendido el sentido de la fiesta, que Pablo los exhorta, o está exhortando a los hermanos, a sacar la levadura, no solamente la levadura física de las casas, sino la de sus corazones. Preguntémonos, ¿en qué consistía la fiesta del pan sin levadura? La fiesta fue ordenada por Yahweh en el libro de Éxodo, o Shemot, capítulo 23, verso 15, dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como ya te lo mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. En Baikra, Levítico capítulo 23, versículo 4 al 8 dice: estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a las 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. Por 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Yahweh días de ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Es ordenanza de nuestro Padre y Elohim Yahweh el asistir a la convocación de sus fiestas ordenadas en el primer mes del año. En los días anteriores a la fiesta, es decir, una vez que comienza el año nuevo en el mes de Abib, Yahweh nos ordena a sacar de nuestras casas todo lo que contenga levadura. El polvo de hornear, el bicarbonato de soda y la levadura deben de ser sacadas de la casa, así como todo el pan con levadura que haya en ella. En Éxodo, Shemot capítulo 12, verso 17 al 19 dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. En Deuteronomio capítulo 16, verso 4 dice: y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Ahora, leamos con atención el mandato de Yahweh. En primer lugar, nos exhorta a guardar este mandamiento por todas las generaciones como una costumbre perpetua. ¿Es correcto entonces decir que después de Yeshua este mandamiento terminó? De ninguna manera. Yahweh no puede contradecirse. Ahora, ¿cómo podemos afirmar que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos,
Si enseñamos que Yeshua vino para abolir la voluntad del Padre, además, si encontramos en Corintios a Pablo animando a los nuevos creyentes a celebrar la fiesta, ¿es correcto decir que ésta ha sido abolida? En segundo lugar, Yahweh nos ordena exactamente el número de días que no podemos comer nada que contenga levadura. ¿Qué sentido tiene esto? Es importante que entendamos que en la acción de sacar la levadura, o más bien en la llegada de la temporada de Pascua, esto nos marca el comienzo de una época diferente en nuestras vidas. Buscar la levadura física, por ejemplo, nos conecta inmediatamente con la acción de buscar la levadura del corazón y también la levadura de la mente. Ahora, ¿cuáles son estas? Recordemos, levadura en general se refiere a todo lo que cambia o afecta de alguna manera el estado natural de un alimento. La harina con levadura se infla y cambia. Cuando Yahweh nos da esta ordenanza, recuerde que esta acción es para recordarnos que muchas cosas en nuestras vidas son afectadas de igual manera. Si miramos nuestro corazón, encontraremos que muchos sentimientos incorrectos, como por ejemplo el resentimiento, se van fermentando hasta convertirse en verdaderos problemas de odios, los cuales destruyen una vida, afectando no solamente a quien lo sufre, sino a quienes están alrededor. En Hebreos capítulo 12, verso 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El pecado es comparado con la levadura. Un pecado va llevando a otro, y hasta que al final se encuentra la persona inmersa en un mundo completamente alejado del Padre. Un robo, por ejemplo, lleva a una mentira, y para encubrir ambos pecados se puede llegar aún hasta la muerte. Es una reacción en cadena que debemos parar desde el comienzo. En la comunidad, el pecado también actúa así como la levadura, contaminando toda la congregación. En el texto de 1 Corintios, Pablo está atacando un problema de incesto y les dice en estas palabras: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pero existe además, déjeme decirle, otro tipo de levadura que el mismo Yeshua advirtió con fuerza. Se trata de la levadura de los fariseos. Yeshua en su tiempo se encontraba en oposición a la enseñanza de los fariseos porque ellos habían agregado a los mandamientos de Yahweh sus propios mandamientos y tradiciones. Yeshua comparó sus enseñanzas con las de los fariseos y los saduceos. Recordemos que los fariseos controlaban las sinagogas de la época, mientras que los saduceos estaban involucrados con las actividades del templo. Los escribas escribían los rollos de la Torá, y es importante que miremos detenidamente el texto de Mateo capítulo 16 versos 6 al 12, y dice así: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Yeshua les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Quizás cuando leímos esta escritura, nunca lo analizamos o nunca pudimos realmente darle una verdadera interpretación a esas palabras de Yeshua, porque la pregunta es: ¿cuál fue la diferencia entre el milagro de los 5 panes y 2 peces y cuál el de los 4,000 y los 7 panes? Esto nos dice Mateo 14, 16 al 21 y Mateo 15, verso 34 al 38. La pregunta es: ¿por qué en el primero
fueron 5 panes y 2 peces. ¿Por qué Yeshua ordenó que se sentaran y por qué al final recogieron 12 cestas de pan llenos? ¿Y por qué en el segundo fueron 7 panes y unos peces? Aunque no dice cuántos era. Entendamos algo. En la alimentación de 5,000 hombres, más las mujeres y niños, 5 representa los 5 libros de la Torá, y los 2 peces representan las 2 casas de Israel, la casa de Israel o Efraín y la casa de Judá. La pregunta es, ¿cuántas canastas sobraron? 12. ¿A qué parece este número? Las 12 tribus de la casa de Jacob, por supuesto. Ahora, en el segundo evento, 7 representa la enseñanza que desde entonces y hasta hoy sostienen los fariseos acerca de las 7 leyes de Noé, que son para toda la humanidad. Unos peces representan alguna cosecha o pesca, pero menor que la anterior. La pregunta es, ¿cuántas canastas sobraron? 7. Mucho menos que la anterior, aunque habían más peces y menos gente. ¿Qué significa esto? Desde el tiempo anterior a Yeshua, los fariseos insistían en que los gentiles debían de observar solamente lo que llamaban las 7 leyes de Noé o leyes naturales para la humanidad. Estas leyes eran, número 1, establecer cortes de justicia, número 2, prohibir la blasfemia, número 3, la idolatría, el incesto, derramamiento de sangre, robo y comer carne de un animal vivo. La pregunta es, ¿de dónde salió esta enseñanza? Obviamente, de sus propias tradiciones y del celo que tenían cuando gentiles venían a formar parte del pueblo escogido de Yahweh. ¿Pero fue esto lo que Yahweh ordenó? No. Por el contrario, como hemos visto en los estudios de la palabra de Yahweh, Él ordena que la misma ley, la misma Torá, es para el natural, es decir, descendiente físico de Abraham, y para los extranjeros que se unan a ellos en su fe a Yahweh. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 12, verso 49. Ahora, ¿por qué Yeshua tomó para el ejemplo la figura de los peces? Recordemos que el pan simboliza la palabra, pero ¿y los peces? Si recordamos, en Génesis capítulo 48, verso 16, nos habla acerca de la promesa que Yahweh dio a José y a sus hijos Manasé y Efraín. Dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ahora, recordemos que en el estudio de Génesis, en el hebreo, el idioma en que está escrita la Torá originalmente, la palabra usada en este texto es peces, es decir, multiplíquense como peces en la tierra. Pero los traductores a otros idiomas parece que no encontraron un sentido a esta palabra y las cambiaron. Pero Yeshua más tarde se refirió a sus discípulos como pescadores de hombres en referencia precisamente a la casa de Israel o Efraín que se multiplicaría como peces. Resumiendo, ¿cuál era la enseñanza de Yeshua? ¿Por qué hablaba de la levadura de los fariseos? En nuestra mente tenemos muchas veces una distorsión y es necesario cambiar. Si se nos enseñó siempre que los fariseos enseñaban todo lo que la Torá decía y que Yeshua discrepaba de ellos precisamente por eso, déjeme decirle, esto es falso. En realidad, ellos enseñaban la Torá, pero el problema que siempre les protestó Yeshua fue porque ellos añadían al mandamiento de Yahweh lo que se les antojaba. Y por otro lado, les reprochaba que enseñaban, pero no practicaban. Eso lo vemos reflejado en Mateo capítulo 23, versículo 1 al 4. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
En Mateo capítulo 15, verso 3 dice: y respondiendo él le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Todo lo que se ha añadido a la palabra de Yahweh es levadura que el mismo Yahshua nos ha ordenado a sacar. Cuando recordamos el evento del templo, él mismo removió la levadura del templo, es decir, su casa, antes de la Pascua. Pero también recordemos que es necesario sacar toda levadura, toda enseñanza adulterada que nos haga apartarnos de la verdadera palabra del Eterno. El cristianismo puso la levadura al cambiar el día de reposo, abolir los mandamientos de Yahweh, abolir sus fiestas para cambiarlas por otras de origen pagana y hacerse hacedores de sus propias tradiciones. Ahora, es tiempo entonces que saquemos de nuestras mentes estas enseñanzas, esta vieja levadura, que se oponen a la Torá, a los mandamientos, a los estatutos dados por el Eterno. Ahora pensemos, si Yeshua cumplió con la ordenanza de sacar la levadura, y si el mismo Pablo animó a los hermanos en Corinto a celebrar la fiesta, ¿a quién es que creemos cuando la rechazamos? Piense, si Yeshua cumplió con la ordenanza de sacar la levadura, y si Pablo anima a los corintios a celebrar la fiesta, ¿a quién es que creemos cuando la rechazamos? ¿Somos seguidores y creyentes en Yeshua? Entonces, hagamos y creamos lo que Él nos enseñó. Recuerda, estos son estatutos, mandatos dados por el Eterno. Que la paz de Dios sea sobre tu vida hoy y siempre. Shalom. Congregación Sefardí Bene Israel, una comunidad de creyentes en Yeshua el Mesías, te invita a participar con nosotros en el estudio de la palabra los días miércoles a las 7 de la tarde y los sábados a las 6 de la tarde, ubicados en el 1121 Gritchen Avenue South, Suite C, Lehigh Acres. Informes al 239-645-2324. Congregación Sefardí Bene Israel, volviendo a nuestras raíces.